en los autores teatrales españoles, ¿no? Es decir, allí no para de organizar congresos, seminarios, coloquios, que ellos le llaman así, sobre, desde Hispánica, de la facultad, sobre nuestro teatro. Y fijaros que nos llamó mucho la atención a los que estábamos aquí, la importancia y el interés que ellos tienen allí sobre el teatro, lo que nosotros llamamos o se llama el teatro antifranquista, ¿no? Es decir, toda esta generación de los autores que estamos hablando. Y realmente es pues muy meritorio todo el trabajo que está haciendo. Ella es una gran investigadora, además, no solamente está, digamos, en el campo teórico, sino también desde la parte, por ejemplo, editorial. Ella está trabajando mucho, editando y consiguiendo sacar autores adelante, autores jóvenes, porque está muy vinculada con los premios Romero Esteo, que la Junta de Andalucía ha vuelto a recuperar. Se están publicando a toda esta generación de jóvenes autores que están escribiendo. Está también con una revista de divulgación a este respecto, y es, digamos, una gran conocedora de este teatro. Ella en concreto va a hablar sobre Paco Nieva. Fijaros que Paco Nieva, este triunvirato que se habla de Luis Riaza, Romero Esteo y Paco Nieva, que parece que tienen como la misma cocina, lo que llamamos la misma cocina, es decir, que parece que las claves suyas del teatro son muy similares, fue el único que consiguió realmente, bueno, llegó a la Academia de la Lengua y llegó a conseguir mucha notoriedad profesional. Y cuando empezó realmente como escenógrafo y después ya como dramaturgo. Le paso la palabra a Isabel y ella os va a hablar con exactitud sobre esto. Bien, simplemente para empezar, por curiosidad, como tengo a los jóvenes, a los que van a empezar ahora con el teatro, si os pregunto ahora qué autor teatral, digo autor, no grupo, ¿qué autor teatral me citaríais? Así que os viene inmediatamente a la mente. Sí, español. Arrabal, sí, o sea, sí. Ah, vaya, o sea, los... ¿Y contemporáneos? Ninguno. De los que ahora escriben. Ah, muy bien. Bueno, era por curiosidad, pero... Mayor también, sí. Sí, muy bien. También el pasado, bueno. O sea que conocen, hay nombres del pasado que tenéis ahí en la mente. O sea, era simplemente bueno, como no estoy en contacto con jóvenes estudiantes españoles, o sea, sé lo que saben mis estudiantes en Francia, bueno, pues os voy a hablar de un autor que ya ha desaparecido y que pertenece a ese pasado del periodo del franquismo, de la transición a la democracia y de la democracia. Francisco Nieva. Entonces lo he titulado Un autor a la greña con la censura. Entonces podríais objetarme de antemano, como lo hizo además Rafael Torán cuando le propuse esta ponencia sobre Francisco Nieva, me dijo, pero si ese no es un autor que encajaría en la dramaturgia de la cuneta, como la dramaturgia en la cuneta, como hemos denominado al coloquio. ¿Qué es eso de la dramaturgia en la cuneta? O sea, es la dramaturgia de los autores silenciados y amordazados primero durante el franquismo y después rezagados y olvidados cuando ya llegó la democracia. Y como acaba de decirlo Rafael, pues claro, no. Francisco Nieva, desde este punto de vista, o sea, con la democracia, poco rezagado resultó, ya que fue nombrado académico de la lengua en 1986 y que se dio su nombre a una de las salas del Teatro Valle Inclán, que antiguamente Olimpia, del Centro de Nuevas Tendencias Teatrales, cuyo director fue en su momento Guillermo Heras, que tenía que haber estado con nosotros porque estaba muy interesado con este programa de investigación e intervino el año pasado en una visioconferencia y quiero rendirle homenaje con esta presentación.
Entonces, antes Pedro Ruiz habló de la política teatral socialista. Y efectivamente, la nueva política teatral socialista de los años 80, con un auge importante en cuanto a los presupuestos para teatro público, que fue el elemento más importante, y las reformas estructurales teatrales que de ello se derivó, pues parece que dieron resultados más favorecedores para Francisco Nieva que para otros autores de su generación, y eso que Francisco Nieva, tanto como esos autores que hemos citado, como Riaza, Romero Esteo y los realistas, otros muchos, o Lauro Olmo, Martín Recuerda, etcétera, también sufrieron, y Francisco Nieva también, de la censura franquista. Y sin embargo, pues Francisco Nieva está presente en esos años 80 más que otros autores, pero hay que matizar. Francisco Nieva, en efecto, escribía ya desde 1952 e incluso, según el testimonio, desde 1949. Vio sus textos sistemáticamente censurados durante el periodo franquista y no estrenó su primera obra, o sea, lo que es estrenar una obra completa con actores y no una representación simplemente breve para un solo público reducido y una única representación, no lo hizo hasta 1976 y de la mano de José Luis Alonso, que era entonces director en los años 80 del Centro Dramático Nacional Dramático, que después lo fue también de la Zarzuela. Entonces me parece que examinar ese autor ambiguo que a la vez participa de este periodo en que se vio censurado sus obras y al mismo tiempo, contrariamente a muchos de los autores de los que estamos estudiando, que se benefició de la política teatral socialista y de la ayuda de los que llevaban, digamos, las riendas de algunos teatros nacionales, pues nos permite, como una fotografía en negativo, a lo mejor poder reflexionar sobre por qué unos sí y otros no, por qué unos fueron rescatados y otros no. Entonces, con la llegada de la democracia, en los años 80, como dije, Francisco Nieva puede acceder por fin a escenarios nacionales institucionales. Por ejemplo, el 29 de abril de 1982 se estrenó en el Teatro María Guerrero la Rapsodia española Coronada y el Toro, que había sido muy censurada anteriormente, dirigida por el mismo Nieva y producida por el Centro Dramático Nacional. Hay que recordar que en los años 80 el CDN tiene un presupuesto muy importante, lo que permite montar también esas obras complejas y costosas de Nieva, ya que el Centro Dramático Nacional en esos años, su presupuesto equivale a una cuarta parte de la asignación que destina al teatro el Ministerio de Cultura. Eso también, cuando se estudia teatro hay que considerar el contexto de la distribución, la difusión, todos esos aspectos presupuestarios que, claro, inciden mucho. De todo el presupuesto para teatros públicos. O sea, que es enorme para un solo teatro, cuando se sabe que en la transición pues se pasó de 2 teatros, creo que eran 2 públicos del periodo franquista a 12 para toda España. O sea que son 12 espacios públicos y una cuarta parte para ese centro. En 1989 se representa Corazón de Arpilla en la Sala Olimpia, que es también un centro público, del Centro de Nuevas Tendencias Teatrales. Y después, bueno, solo cito estos 2 para no alargar pero después vinieron en el 88, en el 90 y después ya en el 97 varias pues, también estrenos de obras, pero en espacios no institucionales, por ejemplo, como el Teatro de Bellas Artes o el Festival Internacional de Teatro de Madrid. O sea, también en la carrera, en los estrenos de las obras de Francisco Nieva, puede haber varios años, 5 o 6 años en que no hay nada, entre el 89 y el 90 y el 96. O sea que hay que matizar también el éxito o la difusión del teatro. Hay el periodo de los años 80 y después, claro.
Bueno, los historiadores cuando abordan el teatro de Francisco Nieva no se ponen de acuerdo. ¿Dónde meterlo? En el nuevo teatro español muchos dicen no, en el nuevo teatro español no, está más bien del lado de Arrabal, quizás por ese exilio, aunque sea parcial, de los años 60 de Nieva. Otros dicen no, es un autor isla, inclasificable. Otros lo hacen un autor de la transición, poniendo de realce que nace como autor en la transición con todo ese apoyo de la política socialista y de por ejemplo, José Luis Alonso. Yo diría que no. Estéticamente está plenamente dentro de lo que es el teatro, el nuevo teatro español, desde el punto de vista estético, las temáticas, las referencias, etcétera. Es cierto que, contrariamente a muchos de los autores del nuevo teatro, de los que ya hemos hablado, y de los realistas, Nieva ha quedado fuera de los circuitos del teatro independiente. Eso podría hacer que separemos a Nieva de los demás autores. Ha sido incluso Nieva bastante crítico con respecto a los grupos de teatro independiente que, en palabras suyas, trabajan, cito, para el pueblo, pareciéndoles, dice, cito, el vehículo de la poesía más oblicuo que directo. Entonces subrayaba así Nieva, quien se autodenominaba, como en el Siglo de Oro, poeta dramático, el desajuste que existía entre el programa estético de estos grupos y la complejidad poético-alegórica de sus propuestas. Y oponía su propia visión de lo que es el teatro popular y lo popular, claro, refiriéndose al teatro de lo que se llama el teatro de foire, al teatro o también de los entremeses, etcétera, toda la tradición teatral también del auto sacramental, entre otras referencias, lo oponía a la concepción de teatro popular que tenía el teatro independiente, que consideraba el teatro como, cito, un fenómeno estético con una preocupación fundamental social de signo didáctico. Y es esa dimensión didáctica que él aparta en su concepción del teatro popular. Entonces, eso quizás haga que pues, se sitúe un poco al margen de estos autores. Sí, me pasé de página. Sí, también hay que señalar la dificultad para representar el teatro de Francisco Nieva, porque es un teatro fiesta, un teatro total, alegórico, neobarroco, que exige unas escenografías, y él es escenógrafo y también ha hecho mucha escenografía de adaptaciones y de estrenos de obras del Siglo de Oro, que necesitan muchos medios y, por lo tanto, muchos de los que llamaban los místicos de la furgoneta, o sea, esos miembros de ese teatro que iba pues que hacía teatro con poca cosa, pues no tenían tampoco la posibilidad de montar ese tipo de obras como a Nieva le gustaba que se le montaran. A ello alude precisamente un personaje de pelo de tormenta, que es el ciego, que es un ciego a la manera de los ciegos de los romances de ciego, con guitarra incluida, y en la primera réplica de Pelo de tormenta define la reópera como, cito, un género difícil y caro. Pelo de tormenta es una obra muy breve, es una reópera de 30 folios, como mucho, pero que es susceptible, no solamente susceptible, sino que exige que se monte con amplios desarrollos barrocos y, por supuesto, costosos. Entonces, digamos que desde el punto de vista generacional, ha nacido en 1924, desde el punto de vista estético, teatro grotesco, alegórico, etcétera, y desde el punto de vista del contexto en que empieza a escribir teatro, o sea, los años 50 hasta finales del franquismo, después, claro, siguió escribiendo, pero me refiero a este teatro, pues encaja perfectamente dentro del llamado nuevo teatro, teatro neovanguardista, antirrealista, ritual, grotesco,
teatro de resistencia contra los valores de la España eterna y ferramente católica, que tanto exaltó la propaganda franquista, un teatro escrito, como apuntara Ruiz Ramón, entre los muros de la sociedad de censura, aunque contra ella. Y si hay un punto común con todos esos autores, incluido Gómez Argos, que sin embargo está en París, es cómo se meten con el catolicismo y hasta qué punto el catolicismo ha impregnado su formación infantil y de juventud, hasta qué punto pues ese catolicismo utilizado políticamente durante el franquismo ha tenido un impacto en todos esos autores, porque todos son blasfematorios, juega mucho con todo lo que es la Eucaristía, la cuestión de la transustanciación muy católica, etc. Y cómo se satiriza a la manera de un Quevedo, a la manera de todos esos autores críticos también del siglo de oro, todo ese mundo de las monjas, los curas, los clérigos, etc. Y eso creo que es una constante que no encontramos en el teatro francés, correspondiente a la misma época. Entonces, lo que me ha llamado la atención es que siendo Riaza, Romero Esteo y Nieva, teniendo una estética bastante próxima, Nieva con su estética del delito, Romero Esteo con lo que llama el teatro que asesina cadáveres y con su estética de la morcilla, Riaza con su texto recto y lo que él llama la búsqueda de un lenguaje todo lo corrompido posible, pues que esos tres autores desaparecidos hoy, pero hermanados, como vemos, por un mismo lenguaje teatral, pues, y como dijera Riaza, con el objetivo de destapar botellas endiabladas, sin embargo, podemos ver que no tienen la misma trayectoria y no han tenido la misma suerte teatral. Y yo creo que interrogarse sobre por qué, investigar sobre esta cuestión puede darnos datos de tipo sociológico, histórico, estético, desde el punto de vista de la recepción. Todo esto podría ser, por eso digo, nos permite investigar este caso, pero como el negativo de una fotografía, para comprender los otros casos de esos autores malditos. Claro, estoy hablando únicamente de Francisco Nieva, autor, porque como escenógrafo, pues los mayores directores de teatro de la época se peleaban por tenerlo, y también ha montado muchas obras de recreación de clásicos, o sea que estoy hablando de esa parte más secreta de su actividad, la que la del autor del Teatro Furioso, de estas reóperas como Pelo de Tormenta. Creo que la obra contra la que más se ensañó la censura del periodo franquista fue precisamente la obra de la que quiero hablaros, o sea, Pelo de Tormenta, que empezó a escribir durante su periodo veneciano y terminó en París en 1962, y 2 años más tarde, en 1964, regresa a España. Nieva la sometió para su montaje a lo que se llamaba entonces la Junta de Censura, una primera vez en 1973, año en que se publica en la revista Primer Acto. Quedó prohibida de montaje, montarla. En 1974, la compañía Justo Alonso se propuso montar la obra y se tropezó con los dictámenes, sin sorpresa, condenatorios de la Junta de Censura. Y no se estrenó la obra hasta marzo de 1997, en Madrid, en el Centro Dramático Nacional, bajo la dirección de Juan Carlos Pérez de la Fuente. Entonces, como vemos, parte de la obra dramática de Francisco Nieva, transgresora como ninguna, escrita en la última década del franquismo en el secreto y como tantas del llamado teatro underground, reducido a ser un teatro catacumbario, había permanecido hasta la muerte de Franco prácticamente inédita, tanto las editoriales como las tablas. También, bueno, podríamos hablar de las publicaciones que tuvieron lugar, pero voy a cortar y voy a seguir con la cuestión de la censura, que es lo que me interesa.
Ay, 4 minutos. Bueno, entonces ya me salgo del texto porque no me da para 4 minutos. Simplemente deciros que, bueno, hay un trabajo de Berta Muñoz Cáliz muy interesante porque ella ha rescatado todos los archivos que había en Alcalá de Henares, en los archivos de la censura, y tenemos ahí todos los textos, ha recopilado todos los textos de los censores, hasta tenemos los nombres de los censores de la Junta de Censura. Entonces es muy interesante leer qué es lo que esta Junta de Censura reprochaba a los textos de Francisco Nieva, pero es aún más interesante leer las respuestas que Francisco Nieva dio a los censores. O sea que intentó, claro, había lo que se llamaba una consulta previa. Si los autores querían tener una pequeña posibilidad de que le den el visto bueno, pues primero consulta previa. Y es ahí donde se jugaba esa cuestión del imposibilismo, posibilismo, que hubo polémica entre Boero Vallejo y Sastre en su época, pero Nieva optó por ser imposibilista, pero a pesar de todo se sometió a esa censura previa, que era en realidad una trampa, porque finalmente no facilitaba más la publicación, o sea, el visto bueno. Y es muy interesante porque él da una interpretación de su obra, intenta convencer a los miembros censores. Bueno, no resultó. Y lo que era complicado también, porque había toda una serie de normas, en 1964 fue cuando se promulgó para el teatro esas normas de censura, una serie de normas, y no había que a criticar al jefe de Estado, se condenaba mucho todo lo que era el erotismo, no había que hablar de divorcio, la familia no se ataca, la religión no se ataca, el aborto no digamos, la prostitución no se habla, la familia es estupenda, etcétera. Y claro, todo esto Nieva se lo salta y, bueno, normal que no pasara la censura. Pero es interesante una reacción de uno de los censores que dice, bueno, lo critica, dice que no es posible, pero bueno, con una dirección inteligente que pudiera tomar cierto distanciamiento, quizás podría representarse. Pero el problema es que había esa es la primera etapa, las tres, censura previa, después la Junta con el dictamen, que podría decir que sí, pero después había, en el momento del ensayo general, otra censura. Y podías haber montado la obra, venían y el primer ensayo general te decían que no, y te quedaba prohibida la obra, que es lo que le pasó también a Pelo de Tormenta. O sea que estudiar toda esa historia de censura de Pelo de Tormenta es interesante. Y no puedo, claro, en 2 minutos, explicar cómo la obra de teatro en realidad es una obra metateatral, donde alegóricamente, como lo hacían los autos sacramentales con el argumento y el asunto, en realidad el asunto, el argumento es un poco como muy delirante, pero el asunto en realidad pone en escena lo que era el teatro español durante el franquismo. Y en particular ataca a los festivales. Los festivales, hemos hablado del Festival de Sitges, era un festival que se organizaba desde el régimen, simplemente para dar un ropaje un poco democrático de cara también a la opinión internacional y para calmar la oposición y las resistencias. Entonces se permitía un festival por acá, un festival por allá, una representación única, con un público reducido, estudiantes, o sea, aquí, por ejemplo, y es eso, digamos, era la estrategia de integración, asimilación y apaciguamiento de las tensiones sociales que podía representar el teatro. Y antes hablamos de teatro revulsivo, y creo que es más importante hablar de la función del teatro como un teatro disruptivo, que es lo que quiere hacer Nieva. Y acabo ya, lo siento, me he pasado de algunos minutos, pero con una cita de Francisco Nieva, del 2000, que ha escrito sus memorias, Las cosas como fueron, en el 2002, y apuntaba: en el plano de la escritura teatral o teatrante, arbolaba todos los
perfiles de un artista maldito que no estrenaría nunca. Y añadía, muy a la manera de Valle Inclán, esto a mí me importaba un comino. Pero no, sí que le importaba, como lo muestran los esfuerzos que manifestó para convencer a los censores en su contrarrespuesta a la prohibición de Pelo de Tormenta. Gracias. Muy bien. Pues justo eso. Justo eso. Estaba diciendo que hemos enganchado uno con otro y hemos quitado la ovación de respeto y de agradecimiento por el trabajo que están haciendo estas investigadoras y el investigador Pedro que está allí en pantalla. Como esto está concebido como un taller de trabajo y como un encuentro de trabajo, no lo he tenido muy en cuenta ese tema, pero efectivamente muchas gracias por el aplauso porque es extensible a los tres ponentes. Vamos a hacer, si os parece, un descanso de media hora. ¿Hay alguna pregunta así rápida para...? Sí. Me ha llamado la atención cuando ha relacionado Nieva con el teatro independiente, esta parte en ese sentido, porque desde hace muchísimos años creo recordar que la compañía donde yo participé quisimos montar una obra de Paco Nieva, Maldita sea Corona de Suiza, y estuvimos en contacto con él, y el problema en muchas ocasiones de las compañías de teatro independiente era el tema del presupuesto, porque la puesta en escena de Paco Nieva es muy complicada. Entonces yo recuerdo que no pudimos llevarla a cabo porque no dispusimos en aquel momento, hicimos un proyecto y se nos denegó una ayuda. Entonces creo que en muchas ocasiones, aunque él tuviera esa percepción, pues creo que en muchas ocasiones era sobre todo por el tema económico, pienso yo, vamos. No sé. Sí, pues por eso di la cifra del Centro Nacional Dramático, porque ahí, claro. Ahí había presupuesto. Y montó montó dos obras, pero en los años 73, pero eran adaptaciones de Macbeth de Ionesco y una adaptación, no me acuerdo, de Gedder, Danton de Exequias, de Gedder. Sí. Pero sí, claro. Pero era eso, su opinión, no sabía, que tenía. No la descubrí también, esa opinión que tenía. Bueno, y me gustaría quedarme con el nombre que has dicho de esta señora Berta. Sí, Berta Muñoz Cáliz, que además, si os interesa esas cuestiones de esos autores censurados, estaba en internet, lo ha puesto en línea su texto, se pone Berta Muñoz Cáliz, y no sé, censura y teatro, y está todo, se puede leer todo, y además hay un artículo creo que de ella también, sí, sobre precisamente la parte sobre Francisco Nieva, y ahí podéis tener todo un poco más completo lo que acabo de decir sobre la censura de Francisco Nieva. Vale, sí, ¿no hay nada más? Bueno, sí, pues, sí. Yo quisiera decir que me parece muy interesante, nosotros nos tenemos que ir, cómo esto se pudiese incorporar más a la escuela, porque es que me parece que lo que se está debatiendo aquí diciendo y me parece tan fundamental que lo conozcan los propios alumnos de la escuela dramática, que a ver si hay más conexiones. Creo que Rafael está trabajando en la línea para que esto suceda en un ámbito que llegue mucho más al alumnado, porque estos trabajos son ricos, interesantes, que estamos hablando, yo creo que los alumnos de que nos lleguen, ¿no? de ver la realidad del teatro vivo, no que la escuela se quede, que siempre que vaya como un poco con muchísima distancia atrás de la realidad social que vive el teatro, ¿no? De todas las posibilidades, de todas las investigaciones que se hacen, ¿no? Entonces, gracias, María. Estamos en contacto, ya lo sabes, ella es profesora en la Escuela de Arte Dramático y ha sido la que se ha interesado en que estéis aquí vosotros y en esto, ¿no? La escuela, por supuesto, oficialmente ya fue invitada a participar en esto y esta es la respuesta que ha habido. Seguiremos para que el Congreso pueda estar más, la escuela pueda estar más presente en el Congreso el año que viene. Es tanto más interesante que efectivamente trabajéis también sobre esos autores que tuvieron que pelear contra el sistema, cuanto que ahora también
porque con el walking y las exageraciones del walking, con muchas situaciones de crisis, la crisis económica que han marcado muchísimo el teatro, que ha hecho que pues, cómo escriben y cómo pueden escribir los autores actualmente, cómo llegar a los escenarios. O sea, se puede efectivamente ver, comparar esas generaciones, esas dificultades. Pues en este ratillo de nada ya hemos hablado de Luis Riaza, de Agustín Gómez Zarco, de Paco Nieva, y ahora seguiremos, después seguiremos con Romero Esteo, que viene el profesor Enrique Baena de la Universidad de Málaga, de Paco Benítez, que ya tenemos a Chelo Anchino aquí, de Rodríguez Mende, que volverá Cerstin a hablar de ello, y terminaremos con un colectivo, terminaremos con Ascensión Rodríguez de Almería hablando sobre el trabajo que su colectivo realiza. Hacemos un descansito de media hora y nos vemos a las 12:30 con la ponencia de Enrique Baena.